Bueno, pues agradezco mucho la invitación. Soy Juan de la Casa, soy licenciado en Literatura de la Universidad de Valle, promotor de lectura. Ya he venido pues, narrador oral, ya ahorita pues, he entrado en mi conversatorio. Ya vamos a ver que voy a problematizar un poquito esa postura de narración oral y de narrador oral, porque se considera que el narrador es el que se dedica a ello profesionalmente y pues hay unas prácticas que son las prácticas Leo, trabajando con Isabel en la biblioteca municipal, hemos llegado a entender de otra manera, otra dimensión. Después de que uno gesticule va a llegar a producir una narración oral, evidentemente. Estamos trabajando en la investigación. Me he decantado por la etnoliteratura, que es la investigación de los pueblos indígenas y afro, que es muy fuerte, y que históricamente se ha llamado la oralitura, o literatura oral, que por cuestiones de contradicciones en su terminología, es decir, literatura oral era como una contradicción etimológica. Entonces después entró un grupo de investigadores a decir, bueno, ¿cómo vamos a llamar todo este nuevo movimiento que se está generando a partir de que no se puede categorizar la literatura o el pensamiento tradicional ancestral de la misma manera eurocentrista que se ha venido haciendo? No será muy acartonado lo que vamos a hablar, pero pues que sí tenga esa carga que como municipio pequeño que puede llamarse Ronaldinho, al igual que Jamundí, tiene en común, y es cómo entramos a problematizar esos saberes que nos están llevando siempre a una universidad, a una cátedra, pero que son muy valiosos para la comunidad. Hola, buenas tardes. Bueno, ya me conocen, ¿no? Me hago como de historiador aficionado aquí en Ronaldinho y como lector. Entonces, por eso me encanta como compartir las cosas que Villafán he logrado conocer, leyendo y también por memoria oral, que ahora les voy a contar una anécdota muy simpática que nos ha recorrido en los 4 libros de historia de Ronaldinho y lo que se retrata de Villafán. Entonces, que tiene que ver con la historia de Ronaldinho y con la repentización, ¿no? Que es una de las características simpáticas de Villafán. Bueno, para los que acaban de llegar, buenas tardes. Les contamos. Estamos grabando para luego por redes sociales compartir este conversatorio. Ya se presentó Isabela como la moderadora, ella nos va a estar hablando un poco acerca de la oralidad como herramienta para la reconstrucción y preservación de la memoria de los territorios. Porque alguien se presentó Joan de la Casa, que es licenciado en literatura y a la vez narrador oral, y Josías Parra como historiador aficionado. Yo soy pues, narrador oral, gestor cultural y artista. Me interesa mucho también el tema de la oralidad, de cómo la oralidad permite que esa historia, una parte de la historia no muera. Entonces vamos a dar inicio con Isabela y si no nos puedes proyectar un poco más la voz. ¿Listo? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, como les contaba, yo creo que para empezar un poquito a hablar sobre la oralidad o la importancia, yo quiero que tengamos claro, es importante que tengamos claro como esos 3 conceptos, ¿no? Memoria, oralidad e identidad, porque creo que sí están totalmente conectados. En ese sentido, a veces nos puede parecer que memoria y oralidad son 2 cosas que son muy naturales, es decir, nos parece muy natural recordar y al mismo nos parece muy natural simplemente hablar, y aprendemos a hablar desde que estamos pues, muy pequeños y no problematizamos en la práctica del habla, simplemente es un aprendizaje y ya está, digamos. Y la memoria también, nos parece que la memoria es como esa capacidad de recordar o un recuerdo como tal y hasta ahí llega. Pero pues entonces cuando ya pensamos en el tema de identidad nos damos cuenta de que la oralidad funciona realmente como una herramienta, como un canal para la memoria, para poder proyectar lo que hay en la memoria que se conservan hechos, sensaciones, recuerdos, emociones, se combinan un montón de características humanas que luego a partir de la oralidad funciona como un canal en que podemos expresar realmente lo que hay en esa
de la importancia de que en lugares como Roldanillo, de que en lugares como Jamundí, y así mismo en Cali, aunque no lo creo, tiene archivo histórico, la reconstrucción de la memoria de un pueblo, de una ciudad, de una comunidad como tal, necesita de la oralidad, porque hay saberes que simplemente nacen a partir de la oralidad. Sí, todos, desde que estamos muy chiquitos, nos enfrentamos un poco a las charlas que hay en la cocina, a las conversaciones que hay con la mamá, a cómo nos enseñan una receta, a cómo nos enseñan un remedio, cómo nos enseñan cosas que con el pasar del tiempo uno pues va transmitiendo a otras personas, así sea que se lo cuente a un amigo, se lo cuente a un conocido, en fin, de alguna manera está practicando ese ejercicio de contar, pero también de recordar, y eso cuando uno recuerda también transforma, es decir, no solamente está transmitiendo un mensaje o llevando algo, sino que también lo está cambiando o lo está adaptando según cómo lo vivió, según cómo lo sintió o cómo lo puede recordar, y eso depende mucho de cada uno, o sea, de las experiencias de vida de cada uno, del territorio, etc. Entonces, en espacios donde incluso hay archivos históricos, sí es importante porque hay saberes que no se escriben. O sea, por ejemplo, si pensamos en la partería, a nadie le dicen, venga, tome nota para escribir cómo se lleva a cabo la partería. Realmente no es un ejercicio, es una actividad totalmente de escucha, de habla. Las mujeres que son, digamos, parteras en territorios de la zona norte caucana o del sur de Jamundí, que es antes valle geográfico del río Cauca, aprenden el ejercicio de la partería, aprenden el ejercicio de la gastronomía, un montón de saberes simplemente porque los transmiten de manera oral. Nadie les dice tomen nota, apunten y ya. Pero eso, de alguna manera, eso me lo comentaba Joan también, eso es peligroso porque la memoria tiene trampas. La memoria, a veces uno puede pensar que recuerda totalmente algo, pero no siempre es así, o no siempre la memoria nos sirve como único cajón para guardar todo lo que podemos necesitar en algún momento, qué sé yo. Entonces, más allá de que la oralidad nos permita transmitir algo y de que sea algo que se conserva en la memoria, sí es importante pensar que esas cosas tienen que llevarse en algún momento a la parte de la conservación o de para qué lo preservo, porque para qué me sirve, ¿sí? No solamente es como me lo aprendo o lo recuerdo o lo sé, sino para qué me sirve, más allá de por qué. Entonces, ese relato, digamos, el relato oral permite interconectar emociones, sensaciones, saberes y posteriormente permiten que una comunidad, digamos, que tiene un hecho histórico en común o un espacio en común, logre identificarse de manera colectiva con un espacio. Sí, si yo tengo una experiencia, digamos, en un parque y es la misma experiencia que tiene él o ella, pues vamos a tener algo en común que nos va a permitir identificarnos de manera colectiva y crear una identidad del espacio al que pertenecemos de alguna manera. Y es por eso que, digamos, en estos territorios tan pequeños es donde cobra especial importancia el tema de transmisión oral. No sé, Joan, ¿qué piensa acerca de cómo concebía la memoria antes de entrar en este campo, como digamos, de pensárselo más allá? Me imagino que pensaste primero que era simplemente un ejercicio de recordar y ya está. Y con el paso del tiempo, tu idea de la memoria o de la conservación de la memoria es totalmente distinta. Listo. Pues es verdad que, curioso en mi caso, porque yo tengo problemas de memoria. Soy muy malo recordando cosas, mi memoria por largo plazo suele fallar mucho. Y entonces, cuando empecé a hacer ejercicios de memorización en hipotermia, me empezó a parecer muy curioso las herramientas como uno suele atender a recordar. Entonces, la persona que me estaba atendiendo en el momento que era mi terapeuta me decía, escriba en hojas amarillas con tinta roja, o repítalo mucho, o repita, y realmente lo que estaba haciendo era crear toques en mí. Me generaba entonces no herramientas de recordación, sino herramientas de ansiedad de recordación. Entonces, cada vez que empecé a recordar y empezar, generé un tip, y empecé a hacer esto. Entonces, después encontré otra manera, que fue justamente con la literatura. Todo lo que leía se me quedaba, a diferencia de cuando escuchaba. Entonces me decía, te conté tal cosa, y yo no, perdido. Pero cuando lo leía,
entonces tiene la capacidad, pero no solo por la lectura, sino porque yo no puedo leer en voz baja. Entonces tengo que leer siempre, escucharme siempre, modular siempre, y ahí fue que empecé pues, como en los pinos con la literatura oral. Y ya después que me metí de lleno a la investigación del discurso, fue cuando dije, es que la memoria necesita esa parte literal, porque como lo he dicho, esto se crea una falacia en la recordación, pero adicionalmente porque la oralidad es repentina, es espontánea y, pues, si se permite la expresión, es muy brusca, traicionera, pero muy brusca. O sea, como yo te digo, voy a venir. Entonces, no es igual cuando te envío un correo, cuando te envío. Entonces, cuando uno envía un correo, tiene una estructura formal, cordial saludo, la presento, le escribo, le recuerdo, y te cambia el lenguaje, y ese uso del lenguaje que es ajeno a vos te permite una recordación y una acomodación del lenguaje que muchas veces en la oralidad no existe, porque tengo le recuerdo a Isabela su invitación a almorzar el día de mañana, entonces eso queda un poco curioso. Entonces la memoria se convierte en un instrumento de conexión, como le dices muy bien, pero también de cohesión y de cohesión. Entonces me lleva a pensarme como individuo cómo me relaciono con los otros. El señor Josías nos quiera contar cómo entiende usted la memoria, o sea, con qué valor le da a usted el elemento de la memoria. Sí, la memoria pues es todo, se puede decir, ¿no? Porque para conocer verdaderamente las cosas, pues los hechos van pasando uno tras otro y si no se transcribe, digamos, los hechos, si no se firman, se fotografían, se escriben, se van distorsionando con el tiempo, se van olvidando unos, van quedando otros, se va alterando, porque pues, la memoria de cada uno es un poquito a veces mejor que otros, igualmente se va alterando, va cambiando. Y por ejemplo, en Roldanillo hay un caso, para hablar de hay una estatua de un león, ya la vieron en el parque con los niños. Ya hay muchos roldanillenses que te asegura a vos que eran dos estatuas. Eso es simpático, ¿no? Porque pues, no han leído, digamos, la fuente originaria, sino que se atienen más a la memoria oral. La memoria oral, así como guarda cosas valiosas, también se va modificando porque a veces se confunde y ya dice que eran dos leones, entonces ya más de uno te asegura que eran dos, pero no conocen bien el origen del monumento, ¿no? Así pasa con la pila aquí del parque, uno de los pocos monumentos antiguos, es una pila. Bueno, ya se descubrió que no era bronce. Yo mismo en una revista que sacaba, creyéndole al historiador local que era de bronce, yo transcribía ahí en mi revista que la pila era de bronce, resulta que no, eso es una pila de hierro colado. Nos dimos cuenta cuando un escultor profesional de Roldanillo, pues lo llevamos allá, y le hizo un examen y muy rápido dijo, no, son de bronce. Y en Roldanillo, como tendemos a engrandecer las cosas, Roldanillo, por ejemplo, eso del fundador, eso es un cuento, eso no es real. Entonces es como una forma de hacer ínfulas que Roldanillo es un pueblo muy clasista, ¿cómo no? Es muy clasista. Entonces tiende también a hacer como una especie de, tendemos, ¿no? A dar una especie como de algo de grandeza que no. Entonces, la memoria es como complejo, ¿no? Pero escribir, filmar, fotografía garantiza que se conserve mejor y no tenemos un archivo histórico, aquí tenemos una falencia muy grande porque los archivos se supone que el historiador profesional y los archivistas profesionales pues garantizan que sea más tiempo. ¿Sí? Ya. Sí, lo que pasa es que pues como les contaba inicialmente, por mucho tiempo digamos que la historia tradicional tendió a dar mayor importancia a las fuentes escritas. Lo que no estaba escrito
hubiera considerado historia o no hubiera considerado fuente para la historia. Entonces, digamos que limitar las fuentes históricas a simplemente las fuentes escritas puede dejar por fuera muchísimos elementos importantes para poder entender la cultura, para poder entender un espacio, un territorio a lo largo de la historia. Yo le decía a John que me parecía muy chévere también que proyectos como los de Juan Manuel hayan ganado, porque me di cuenta de que no solamente proyectos locales, sino departamentales y proyectos nacionales en este año de los estímulos, desde el Ministerio de Cultura, desde la Gobernación del Valle, desde los municipios, más del 80% de los proyectos que se presentaron están relacionados con oralidad. De alguna manera la gente siente la necesidad de volver a lo oral, a la palabra, a lo dicho, ¿sí? Porque encuentran allí otras cosas que hasta el momento no habían encontrado, que no habían valorado de la misma manera. Hay muchos, digamos, proyectos que se presentaron que tienen ese eje transversal de la oralidad. Por ejemplo, Osvaldo se ganó, el cuentero que estuvo ayer se ganó 4 proyectos, que estará hoy aquí también en un rato, 4 proyectos relacionados con oralidad. Entonces, es entender cómo de alguna forma sí nos estamos dando cuenta poco a poco de la necesidad de volver al tema de la palabra. Y en ese sentido sí le quería preguntar, ¿qué? ¿Tiene una pregunta? Ahorita que estaba hablando de la validez de los documentos y toda la cuestión, y me salta la pregunta de qué tanta validez tiene, por ejemplo, los diálogos de Platón, que es, digamos, una recopilación de lo que hablaba Sócrates, pero ahorita también hablamos de que la memoria a veces nos engaña. Entonces nosotros también cogemos, digamos, cuando era estudiante de filosofía, cogemos como el hecho de que lo que decía Platón era la palabra exacta de la que hablaba Sócrates, pero llegan otras personas a decir, bueno, es que Sócrates a la larga ni existió, era la imaginación de Platón o cosas que recogía bajo diálogos. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene validez, digamos, a nivel histórico o, digamos, documentos como los diálogos de Platón, o hasta qué punto sí, hasta qué punto no? No, pues sinceramente es muy relativo. Sí, te permito. Es que Isa lo ha dicho todo. La pelea de oralidad y literacidad ha sido históricamente una pelea no justa, porque la oralidad se definió a partir de lo que la literacidad decía que era la oralidad. Entonces tiene una validez. Pero a propósito, Humberto Eco tiene en el libro Decir casi lo mismo o Decir lo mismo, que habla sobre las traducciones, un apartado que es se puede asemejar a lo que estoy viendo. Dice Eco, cuando asistimos a la traducción de una obra, y él decía, es muy gracioso porque los latinos leemos la traducción de una obra original en francés. Nunca hemos asistido a la obra original, asistimos a la interpretación de una persona sobre una obra original. Entonces, se dice casi lo mismo, sin embargo no se llega a ese tema. Entonces va muy por esa línea. Cuando reconocen una mala de la transposición, cuando estamos en Quinamayo, es eso. Cuando uno transpone como investigador una parte oral y usted la pone aquí, tiene unos componentes semióticos, semánticos, sintácticos que en la realidad no existen. Entonces, bueno, ¿cómo acomodo el lenguaje? Porque la persona y el investigador, pues sí saca ese trabajo de campo, como entender perfectamente y todo lo que haga el trabajo de campo, muchas veces tiene esta función estética y académica de que las cosas suenen más idóneas para la verdad, y entonces no, la persona residente de tal comunidad dijo ahí, y entonces yo conozco personas que se toman el atrevimiento de corregir para que su función estética esté más correcta. Entonces como... Pero eso ni siquiera es permitido dentro de las fuentes escritas. O sea, nosotros como historiadores, cuando nos acercamos a documentos de la época colonial, por ejemplo, no sé, una venta de esclavos en el siglo XVI, y vamos a hacer la transcripción del documento, no podemos cambiar ni siquiera si rey no está con Y, si Cali está con Y, tú tienes que transcribirlo tal cual. Y digamos que en ese tema de la oralidad, por eso yo les empecé contando lo importante de recopilar de alguna manera, porque no solamente es que yo sé que es así porque me lo contaron, no. Digamos que el ejercicio de
de ser archivos orales también es lo que le da veracidad a ese tipo de informaciones, ¿sí? Entonces basta solamente con identificar a un territorio a partir de un saber o un conocimiento como eso, sino también de qué manera yo consigo que eso poco a poco se pueda conservar, y el ejercicio de conservar ya es también preservar lo más intacto posible el testimonio de una persona. Yo creo una cosa, Sí. bueno, la pregunta que hacía él es como que las fuentes de lo que es Occidente y lo que es el mundo casi están basadas en gente que lo escribió. O sea, digamos Sócrates, digamos, los evangelios de Jesús no fuentes orales que no están escribiendo, él lo escribió. Buda tampoco escribió, o sea, entonces siempre ya lo importante no es tanto lo que la persona haya dicho, ¿no? Sino, digamos, lo que la tradición va generando el discurso, y siempre hay fuentes que se contrastan, ¿no? O sea, digamos que en el caso de Buda, pues hay varios tipos de discursos. En el caso de, digamos, de Sócrates está pues, de Platón, hay varios tipos de fuentes que se contrastan. Se puede ver desde el punto, digamos, Platón, fuentes se acercan de Platón y, bueno, así se va generando como un... Pero entonces la cosa es que ya, digamos, Buda o Jesús ya no existe, digamos, como persona, sino que existe como, digamos, un discurso que encarna cuando se escribe, así lo toma Occidente, cuando se escribe, cuando se aparece en palabras escritas es cuando se puede contrastar más. Pero es muy interesante que la gente que es fuente de casi de nuestra cultura nunca haya escrito, y de eso, digamos, es muy interesante que la mayoría de la gente que no escribe es porque la palabra oral está más viva, o sea, digamos que es más flexible, y entonces, digamos, da más pie a la metáfora, y por eso yo creo que nuestra cultura, digamos, es más cerrada, siempre ha dado tendencia, digamos, al escrito, porque, digamos, tiene menos miedo o sea, como a que lo escrito, digamos, puede contrastarlo más fácil. En cambio, digamos, lo oral está más vivo, es más real, y nuestra cultura realmente es oral. Digamos que porque lo oral les permite encontrarse, identificarse también, o sea, como encontrarse ahí realmente. Y lo que dices del discurso, sí, digamos que ya lo que encuentras es un discurso, una interpretación y posteriormente una reinterpretación, y así sucesivamente. Hay dos textos con los que quería trabajar hoy para que ustedes, al que le interese mucho más el tema, van a ellos. Uno es el patrimonio cultural en tiempos globales, que habla acerca de qué es considerado ahorita la humanidad, patrimonio de la humanidad, o incluso local, en estos tiempos en que el proyecto comunitario no existe, en que el individuo es el que reina y la idea que nos ha metido. Y hay un apartado sobre el discurso que va muy por esa línea. Y el otro libro considero que puede ser una luz inmensa en este tema, se llama El poder y oralidad, herramientas tecnológicas para la investigación de la oralidad, que es de dos peruanos, Virginia Beach, Virginia Sabana y Víctor Beach. Allí hay un apartado que se llama la falacia de la oralidad, y entonces ahorita que tú decías que ahorita hay un apogeo, tampoco es de gratis. Ellos hablan en este capítulo de que se le da un espacio a la oralidad, pero es también porque hay unas pretensiones de esta misma esfera, como lo he dicho aquí, muchas veces clasista y demás, que es como, lo vamos a escuchar. Ha habido una discusión aquí con nosotros, ustedes como el componente de literatura, porque muy bien como lo dice Isa, muchas veces las comunidades, los que tienen los saberes ancestrales saben escribir, y entonces se ha producido esta información pues que puede ser importante para una comunidad, como las plantas medicinales, como son la historia local, como llegar a cualquiera de estos saberes, y los vamos a escuchar. Pero detrás de eso también hay una necesidad académica de hable usted que yo le escribo. Entonces vemos antropólogos y vemos sociólogos, vemos trabajadores sociales. Ahorita que el trabajo de campo consiste en poner una grabadora, una cámara enfrente de la historia de la persona que tiene el saber y cuéntemelo. Y actúa como yo soy ese traductor ante el mundo académico. Y hay una persona en Jamundí que se llama Laura González, que recuerdo mucho lo que hemos investigado, vamos a hacer la entrevista. Y esta chica, ella es de comunidad afro, ha ganado muchos premios con las adoraciones de Quinamayo. Y una persona que es socióloga le dijo, venga, yo la grabo,
yo le hago la traducción escrita para que usted pueda salir en tal periódico y en tal entrevista, en tal canal. Y ella dijo, ¿y yo para qué quiero eso? Yo para qué quiero que más gente como usted me venga a ver, si usted me ve como una traducción. Entonces, ¿hasta qué momento la oralidad sigue siendo autónoma y no es otra herramienta de la literatura para decir, ah, no, venga, que esto sí tiene un apartado, y a veces solo toma realidad y constancia cuando está escrito? Y entonces también se asiste a los pueblos, y por lo menos yo, con la idea de Ronaldinho, un pueblo mágico, es como gracias a que a ese pensamiento que se ha dado y que se ha escrito, o gracias a que hay una tradición que nosotros mantenemos aquí viva, pues nosotros hablamos como los pobladores y que podemos presentar, y hasta qué momento esa tradición también la siento propia, o sea, hasta qué momento me relaciono, porque ahorita el profe nos decía, ustedes son de Jamundí, y qué momento empezó el cholado. No tenemos mucho claridad con el cholado porque ni me gusta el cholado en verdad, pero donde vamos a Jamundí la tierra del cholado. Pero no me Piensan que uno, no sé, se come 4 cholados al día y la Está verdad bien. es que no, nada que ver. No, y quería pues completar un poquito la idea que, o sea, digamos que digamos, muchos sabios lo han escrito porque han pensado que la escritura es una decadencia de la mente, es una decadencia de la inteligencia. Digamos, en la India antigua, por ejemplo, ya existía la capacidad de escribir, pero se consideraba comercial. La filosofía o la poesía no era acomodada para la escritura, porque no era como los grandes temas, no era necesario, digamos, escribirlos. Entonces, los sacerdotes se memorizaban, digamos, los Vedas. Había sacerdotes dedicados a cada canto y familias enteras dedicadas a un canto, a un capítulo, digamos, por así decirlo, y lo memorizaban, porque así el libro estaba vivo en la sangre de las personas. Si lo escribían, el libro iba a morir, porque entonces la gente iba a confiarse en la escritura y en el libro para poder depositarlo, y tenía que ser un trabajo de las personas para poder memorizarlo, para que ese libro estuviera vivo. Entonces, ellos ya tenían la tecnología de escribir porque se sabe que lo pueden hacer para cuentas, para cosas banales, pero no para lo importante. Lo importante, digamos, por ejemplo, digamos, es más importante las redes sociales, que más importante que he registrado, que la gente digamos, le ponga atención acá o lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante o sea, es una decadencia por completo, digamos, de la capacidad intelectual. Entonces, digamos, confiamos más en que más adelante la gente lo va a ver que la gente que tal vez esté acá que lo está viendo. Es como, o sea, es una, o sea, nuestra como capacidad, digamos, como seres humanos ahora, de pensarnos a nosotros como importantes en sí mismo cada cabeza, y se piensa como en la tradición o a futuro, o a que otro lo reconozca para poder que si está filmado pero nadie lo escucha, ya existe. Si no está filmado, no existe, así lo haya escuchado. Pero es como intrínsecamente lo que está ahí es como una desconfianza en la capacidad humana o personal de importe, digamos, de la memoria, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso, ¿no? Ya pensando en el tema del conversatorio de la oralidad como una herramienta para la preservación y reconstrucción de la memoria. A mí se me hace que el ejercicio de la memoria y de preservar lo oral es un ejercicio rebelde, o sea, es una rebeldía realmente, rebeldía de Juan Manuel, de los enteros, de todo el que quiere recordar, porque es que la gente ya no quiere recordar, es decir, con el tema de la globalización, la gente ya, esto de recordar la palabra no, ¿sí? Entonces, también porque cuando uno piensa en la memoria tiene que pensar también en el olvido, porque es que la memoria también implica olvidar de alguna manera, o sea, qué es lo que yo quiero recordar realmente y qué es lo que no quiero recordar. La memoria y el trauma, por ejemplo, si pensamos en el holocausto judío, sí, qué parte de esto quiero recordar y qué parte no. La memoria selectiva también nos invita a seleccionar específicamente qué es lo que queremos recordar y asimismo qué es lo que queremos olvidar. Por ahí lo que juega es que también hay una manipulación de unos organismos de poder o sí, que gerencian cómo funcionan las cosas, porque por lo menos Juancho y yo sabemos que es más importante el ejemplo de educar la gente que está aquí. Desde que fundamos un espacio callejero en Jamundí, siempre tuvimos, sean 3 o 300, vamos a salir a cantar. Con lluvia o con sol, sean 3 o 300 con la misma energía, y si es poquito, hacemos chistes porque somos poquitos, si somos muchos, hacemos chistes porque somos muchos, y si no llega gente, pues nos contamos a nosotros dos, que alguna vez empezó. Pero en este caso, y más en proyectos, entonces muéstrame la evidencia de cuánta gente fue, y muéstrame la firma de esas personas que compruebe que sí existieron, y
muestra a veces que entreviste a uno y muestre usted. Entonces hay una necesidad todo el tiempo de confirmación de que sí estás allí, de que sí se hizo y como lo dices, entonces si nadie lo ve, y aquí pueden haber 30 personas, pero si no se tomó la foto de ese día y nosotros que trabajamos con la administración como contratista, uno trabaja todo el mes y si no manda la foto que compruebe su trabajo todo el mes, no le puedo pagar porque entonces, y eso se va a llevar, aquí estamos hablando de cómo mantenerlo, pero también hay muchos pedagogos que han llevado esa charla también a la infancia. ¿Qué le depara a la infancia? Ahorita Macho me decía, preocupados que mis poquitos juegan mucho. Yo también juego un resto de juegos y me pongo con mis aparatos todo el tiempo. Y lo que decís, yo no me confío ya en mi memoria, sino que lo tengo aquí desde el discurso covidiano. Pero también la pedagogía se está preguntando qué va a pasar si ya no antes hacen planes y planas y planas, que digo que sea el método correcto. Pero ¿hace cuánto no nos preocupamos por recordar algo tal cual? Todos que narradas y que haces poesía. Pero incluso los declamadores en los instantes son competencias y demás sacan su celular y lo empiezan a leer porque ahí los tengo todo. Entonces hablamos con Andrea ayer eso. ¿Cuál performance tiene más validez en el caso de una puesta escénica? Partamos de que la poesía no se encuentra, que conocer como cuál es mejor que otro, pero si estamos en esa, tenemos como una liga poética y compiten dos narradores, dos poetas y al final tres jueces tienen que decir tal o tal a partir del gusto y uno de los criterios de la performance. ¿A quién le voy más? ¿Al que me leyó o al que lo interpretó? Al que se la sabe y la siente y digo que no la lee, no se la siente, pero pues entonces, ¿cómo la oralidad entra a configurar? Y cuando le decía al inicio esto de narrador, pues yo le he dicho que pues yo no me considero narrador, es una falta de respeto para Puga, que es un teso, a Raúl, a gente que yo le tengo mucho respeto en esto, porque soy una persona que me gusta contar cuentos, lo hago con mucho respeto, pero no tengo la profesionalidad que ellos lo hacen para trabajar. Pero, ¿quién dicta quién es y no un narrador sino el público? Entonces, si todos practicamos y en este momento cualquiera de ustedes coge el micrófono y que es lo que estamos haciendo, tiene una variedad de temas que estamos acá arriba, no sé por qué, pero la idea es estar como muy conversando todos y toma la vocería, es un narrador, porque los sabedores locales son los que están aquí, o sea, cualquier persona que esté en este momento es porque le interesa y tiene algo mínimo que contar y tiene la misma validez que el que ha estudiado o no, porque vuelve y juega la falacia de la academia. Entonces, no, porque esa historia, bueno, ya sí puedo hablar de los niños, de Constantí, de Cali, y yo que el que pues empírico, ya le pongo atención, pero el título de ella pesa más, que es otra falacia. Una pregunta que te metas para hablar un poco. Es que se le iba a preguntar El otro día que estábamos hablando de allí en la calle de Poetas, de cómo, digamos, aquí en Los Anillos empezó a tratar de colocar las obras, los poemas de Carlos Villafañe en las paredes, como de alguna manera mostrarlo. Y también hay como que, digamos, las personas que han seguido la vida y la obra de Carlos Villafañe pueden llegar también a chocar con eso, porque como hablamos como si es que lo escribieron hasta mal. O sea, no se está respetando con la métrica poética y toda la vaina. Y
Villafañe es una de las, digamos, de las tres personalidades más importantes de Rodanillo, pero igual hay otros tantos que fueron antes que él, por ejemplo, unos hermanos Marmolejo, fueron muy importantes, pero es que todo tiende a olvidarse, ya casi nadie, nunca hablan oficialmente, nunca se nombra, por ejemplo, los hermanos Marmolejo, fueron muy importantes en el siglo XIX, antes que Villafañe. Otro señor Mariano Argüelles, el señor José Gálvez, periodistas muy valorados en el Valle del Cauca, pero ya se olvidaron totalmente. Villafañe tuvo más trascendencia, es el que siempre se recuerda junto con los Caso Palacios, pero se recuerda mal, ahí está el problema ya de cómo se maneja, ustedes están tocando el tema, y siquiera hablan del tema del soneto de Villafañe que la gobernadora pasada hizo pintar en las paredes de aquí de esta calle frente al museo. El problema está en que los que mandan, pues, contratan a que les interesa contratar. Entonces, el soneto lo pintaron en la pared y todos sabemos es elemental que un soneto son 12 versos romanos, son 4 estrofas. Entonces resulta que son como personas diseñadores, pero ellos no saben de literatura, no se asesoraron, entonces usaron mayúsculas sostenidas. Y cuando la fueron a pintar en la pared, se les hizo muy extensa, no supieron qué hacer, sino que cambiarle la métrica. Entonces, una estrofa de 4 versos quedó de 5, por ejemplo. Entonces, es una atrocidad que cualquiera dice esto. ¿Cómo hacen esto? Un desabrupto, pero ahí está y todo el mundo se toma la foto. El problema es que el que sabe ya prácticamente casi no lo escucha. Así como no escucharon a la señora Pizarro que ella recomendó, los colores para pintar esas paredes son tonos ocre, digamos así, y ignoraron esa recomendación de ella, no, porque el contratista que sugirió la pintura lo pensó en los pueblos paisas de montaña, que esos colores son muy vistosos. Los Rondanillos es un pueblo de tradición caucana, si haya habido una migración antioqueña fuerte, pero la tradición arquitectónica usted no puede tocar eso para nada, eso hay que conservarlo. Entonces quedamos con unas fachadas de colorinches, como dice el Diágone, en un cuestionamiento que hace a este manejo, a estas alteraciones patrimoniales. El museo, fíjense lo interesante, ese arquitecto mexicano Leopoldo Gou, que le diseñó el Museo Marrayo, este señor estudió los colores del pueblo, y por eso han visto que el museo tiene el mismo color hace 40 años, esa edificación no ha cambiado el color, y ese color no contrasta para nada con los colores que se usaban, ya los están alterando, más bien no está siguiendo eso. Bueno, entonces ahí la persona alteró la métrica del soneto, usó mayúsculas sostenidas, tampoco se concibe tipográficamente, porque yo no hay cómo diga, eso es un desabrupto. Entonces hay unas ofensas y hay unas cosas, pero eso es lo que están viendo y están fotografiando. Entonces eso yo no sé hasta qué punto luego, como ustedes decían de que Sócrates de pronto no existió ni Buda ni Jesús, pero lo importante es lo que se conserva de ellos y lo que trasciende. Entonces de pronto eso que Villafañe lo van a recordar es así la mayoría, porque pues digamos yo personalmente sé eso y lo sabe Aníbal Manuel, lo sabe Nicay, pero la mayoría oye lo que están pasando por las redes, el empleado de comunicaciones de la alcaldía y de la gobernación. Bueno, aparte de eso, bueno, yo quiero contar una anécdota que creo que tiene que ver mucho con. Ustedes hablan mucho de comunicación, de memoria, de cómo se altera todo. Hay una anécdota muy simpática porque hay una calle de Rodanillo que se llama La Caliente, que aquí nomás hay una cuadra del parque, una calle de mucha tradición por ser un epicentro comercial del pueblo toda la vida. Entonces es natural que la gente pregunte, ¿no?, ¿y por qué se llama La Caliente?
Bueno, con los años uno se da cuenta que la calle caliente hay en todas partes, ¿no? En el Tolima, en Cundinamarca, en Medellín, generalmente se le da una connotación picaresca, ¿no? Por ejemplo, que había burdeles, o era la calle de los burdeles, o en el caso de Roldanillo, entonces todos los niños naturales o los que llegaban, ¿por qué se llama la calle caliente? Entonces la respuesta siempre era porque hay un incendio, están hablando de los años 30, entonces eran puros cobertizos con techo de paja. Era una calle de mucha dinámica comercial, ahí estaban las compras de café, ahí llegaban las rencuas de mulas de los arrieros, los campesinos que traían sus productos, y ahí estaban las compras de café, las cantinas, los graneros, los almacenes de ropa. Esa era la calle del movimiento de la venta al menudeo, como dicen aquí en el escrito. Entonces, cuando ardió todo un ala de la cuadra, entonces eso es lo que a mí me respondían, todos compartíamos ese conocimiento. Con los años me llamó la atención que de pronto alguien me dijo, no, el nombre de la caliente ya se conocía como la caliente cuando el incendio. Espérese, que estoy confundiendo, no, me di cuenta fue gracias a una coplita picaresca que hizo Carlos Villafañe. Alguien contó que había llegado una negra de Cali, se instaló en esa cuadra y puso una cantina. Y ella fue cogiendo fama pues en las artes amatorias, era una mercenaria pues del sexo, y fue cogiendo prestigio. El Roldanillo es un pueblo muy conservador, muy católico, entonces yo después entendía, con razón que a mí no me decían eso, sino lo del incendio. Después una amiga una vez me pasó una cosa impresa así, nomás a máquina, que le regalaron a la mamá de ella, y ella me dijo, a usted que le gusta la historia, mire este cuadernito tan curioso. Entonces el novio Enrique Andrade escribió una pequeña cartilla como para un visitante a Roldanillo. Y cuando habla de la caliente, él menciona eso. Y él dice, cuando ardieron esos ranchos, el nombre de la caliente ya era gracias a la negra Amparo, la caleña. Y después alguien me presentó la copleta de Villafañe, que decía que todo el mundo hablaba de esa negra Amparo. Villafañe decía, y yo quise comprobar, y de verdad, qué mujer tan competente. O sea, él dice de una manera como eufemística, creo que es que se dice, ¿no? Porque, bueno, Villafañe era conservador y católico también, pero entonces la copleta, por supuesto, nunca la publicó. En sus poemas él solo habla de la torre de la iglesia, de las garzas, del crepúsculo, de la calma del pueblo, de la vegetación, muy descriptivo, y de la amada muerta, bueno, por los poemas tristes y lóbregos, que era un gran sonetista, pero eso no apareció en sus escritos, eso no lo publicaron. Entonces yo creo que ahí está la importancia de la oralidad, ¿no? Porque gracias a la oralidad, y yo digo, pues, ser curioso y oír a mucha gente. También una vez le pregunté a un señor que a él lo rescataron de ahí muy pequeño, cuando se incendió, la mamá lo sacó pues de carrera, y lo salvó, y que se le quemó la puerta y los patos que tenía y le quemaron en el incendio. Otra prueba, y él mismo también me contó lo de la negra Amparo. Entonces ahí veo yo la importancia de los escritores y de la oralidad y estar atentos a oír a todo el mundo, no limitarse a los libros oficiales, digamos. En Roldanillo hay 4 monografías, apenas hay 3 que se imprimieron y hace muchos años no las imprimen, las reimprimen, y siempre se cita lo mismo. Por eso yo veo como tan importante que es la oralidad también para complementarla con lo escrito. Yo creo que don Josías habló de algo muy importante, y es que algunas veces hay más de un relato de algo, ¿sí? Y entonces quien decide
qué relato ofrecer tiene una responsabilidad, una función. Ya pensando un poco en la función social de un narrador, por ejemplo, el narrador puede ser parte de la historia, la transmite, pero también decide cómo transmitirla, decide si pues quiere resignificarla, otorgarle un sentido diferente. Entonces ahí está como su responsabilidad, no solamente de transmitirla, sino de cómo transmitirla o qué transmitir de esa historia. Por ejemplo, Joan o Osvaldo que está aquí, Juan Manuel que está aquí, como narradores orales, ¿qué piensan que es, digamos, el reto o la mayor dificultad de habitar la palabra, o sea, de ser narradores y de tener que transmitir algo? Yo quería opinar otra cosa respecto a lo anterior y es que me parece chévere la oralidad que precisamente da esa oportunidad de explorar a Carlos Villafañe una faceta que no conocemos. O sea, por ejemplo, las anécdotas que contó Josías, creo que la mayoría no las conoce. Entonces, pues es importante que la oralidad da esa posibilidad de dar espacio pues, al chisme, de dar espacio como esas historias que de pronto oficialmente se escriben de una manera, pues no sé, como de, sí, no sé, no algo como la historia. Pues. Entonces, precisamente la charla de José me sedujo pues, que vamos a conocer a este Carlos Villafañe, que siempre lo vemos como un ser histórico allá, como una persona importante, pero pues a final de cuentas también es tan humano como nosotros y muestra como muchas de las contradicciones del colombiano, muestra estos conservadores que no se van de la iglesia, pronto de las putas, o bueno, como que hay un montón de cuestiones que van creando más que estas figuras, personas. Entonces me parece chévere lograr como ver lo que hay detrás de la figura, ¿sí? Al ser humano con el que yo también me puedo identificar, que de alguna manera es lo que permite la oralidad, también es como empatizar y encontrarme en el discurso o en el cuento o en la historia del otro. Ahí, un poco para complementar lo que estaba hablando Fabio, es, digamos, tenemos a Carlos Villafañe como esa figura allí idealizada del poeta que fue, digamos, representativo en el Valle del Cauca, y a veces se nos olvida pues, que fue tan humano como cualquiera de nosotros. Hubo una historia que nos cuenta Josías, que a nosotros nos gustaría que nos la compartieran, y es, yo no la conocía, y creo que puede tampoco, ¿cierto? Y tiene que ver con el tema de nosotros hicimos un video promocional donde hablamos un poco de esas caminatas nocturnas que hacía Carlos Villafañe y las cosas que sucedían durante esas caminatas. Entonces nos gustaría de pronto que Rocía nos contara o nos compartiera un poco de eso, que era una cuestión, digamos, muy cotidiana, pero que había como que muchas cosas interesantes en esa cotidianidad de Carlos Villafañe. El caminante nocturno, sí, el trasnochador. Aquí hay una persona que aquí no llegó Daniel, ¿no? El profesor Daniel Rojas. Él lo acompañaba porque el tío de él era amiguísimo de Villafañe, Luis Carlos Espinosa, un boticario aquí del pueblo, a donde llegaba Villafañe a tertuliar, y luego que cerraban el local se iban de caminatas por las calles del pueblo, que era muy mal iluminada, ¿no? A propósito, el primer alumbrado público fue Rodanillo, tuvo que ver Villafañe con haberlo conseguido, ¿no? Ese apunto a veces para la gente que tiende a subvalorar a los artistas, escritores, músicos, etc. Los subvaloran, resulta que Villafañe, bueno, ya viene también algo ahí de lo que es el poder, ¿no? Villafañe tuvo el cargo de secretario privado del presidente Marco Fidel Suárez. Rodanillo, bueno, eso no fue tan gratis de todo, porque él le puso muchos votos a Marco Fidel Suárez
origen muy humilde, ¿no? Y ambos eran hijos naturales, otra cosa que estoy como mezclando cosas, pero creo que todo es importante. Marco Miguel Suárez llegó a la presidencia de la República y siendo hijo natural, ¿no? Que era un estigma, hasta el año, creo que 78 fue que se suprimió ese término en la partida de bautismo, pero era un estigma fuerte en el clasismo colombiano. Y Villafañe y Suárez eran unas personas que lean cualquier prosa de Villafañe y de Marco Miguel Suárez para ver la calidad de escritores que eran, el dominio del lenguaje, la concisión, el léxico. Las crónicas de Villafañe da mucho gusto. Hoy a mediodía me leí una que escribió sobre el salto de Tequendama, cuando escribía la revista Cromos de Bogotá en el año 25. Crónica tan deliciosa, un prosista exquisito, de los mejores de la generación del centenario, dicen varios críticos literarios. A ver, cuando me pillo, estábamos, la pregunta es por el lado de las placas conmemorativas, ¿no? Hay las caminatas. Entonces él intercedió ante el gobierno y Roldanillo tuvo su primer alumbrado público, pues era en esa época era un alumbrado muy deficiente, ya había una bombilla cada media cuadra y entre bombilla y bombilla había como pues, una penumbra. Y entonces el niño Daniel Rojas, que es el que me contó la anécdota, es que él aprovechaba para repasar mientras seguía al tío y al poeta. Y entonces que el poeta le daba una lección de pedagogía o de cómo dice, un método de estudio. Dice, en la lámpara lea y en la penumbra repase. Y él se acuerda de esa anécdota, ¿no? Y que eran pues unas tertulias prolongadas. Entonces, por eso, cuando Roldanillo cumplió 400 años, en 1976, a alguien que no sé quiénes fueron, se les ocurrió que el poema Tierra del Alma, que es uno de los mejores poemas de Villafañe y muy descriptivo sobre su pueblo Roldanillo, por supuesto, ese poema ¿cómo se dice? En unas placas de mármol lo imprimieran allí. Y ese poema está en un recorrido como de unas 20 cuadras, empezando desde la granja, van subiendo por la escuela normal, la escuela Eustaquio, la alcaldía municipal, el colegio de las monjas, la calle La Escopeta, el Museo Rayo y hasta el cuartel de bomberos. Y finalmente la casa donde ahora es el Club Baez, se dice eso, el hostal de los parapentistas, el hostal del Suizo, ahí está la placa. Entonces es como un recorrido de fragmentos, en cada placa de mármol hay un fragmento. Me salté la de la escuela Presbítero Patiño. Bueno, son como una docena de placas. Algunas ya han desaparecido, ¿no? Esa fue una forma de conservar, una forma bonita de conservar el aprecio por la obra de él. Hola, quería aprovechar para otra cosa que es importante, que nosotros tendemos como también a magnificar, ¿no? Roldanillo tiene personas importantes, pero también es como una cosa como muy provinciana. Entonces se tiende a permitirle a que Villafañe era un gran poeta, como por el término gran, eso no se puede usar así pues a la ligera, ¿no? Pues era un buen sonetista y muy buen cronista, ¿no? Pero como que no se puede perder el sentido de las proporciones, ¿no? Entonces me gusta y les quiero recomendar un escrito de este señor Pablo Arango. Él tiene un blog que se llama Nos van a perdonar.blogspot.com. Ahí hay un escrito que me parece donde resume muy bueno lo de Villafañe. Y para volver a lo... me gusta porque él es irreverente y a la vez respetuoso, pero justo con la obra de Villafañe. Por ejemplo, él dice que no puede faltar Villafañe como en unas notas marginales de la historia de la literatura colombiana. Me parece que le da su justa medida, ¿no?
Y al final da un toque simpático sobre el poeta también y que habla de nuestros tabús, de nuestros eufemismos. Que Roldánillo nunca dicen de que murió Villafañe, porque es que como él murió de tuberculosis, esa enfermedad también tiene su estigma, ¿no? Pero es paradójico, en cierto tiempo la tuberculosis daba caché, de cierta manera, no dicen que Proust también fue tuberculoso. A los intelectuales, los poetas decían que como a fines del siglo XIX, XX, no sé ni que ahí puede precisar mejor, tener tuberculosis a un poeta eso era como una enfermedad que tenía una especie de, ¿cómo se llama?, aureola. Pero entonces este señor Pablo Arango, con una mordacidad donde resalta la mojigatería del pueblo colombiano, dice Villafañe, como era conservador, murió de tuberculosis, no le alcanzó para la sífilis. Mire que es otra enfermedad que no es gratuita la comparación, ¿no? Porque la sífilis es una enfermedad mucho más temible, pero también hubo tiempos que tuvo cierta, ¿cómo llamarlo? Porque pues, creo que Baudelaire, no sé, grandes poetas también, como eran tan promiscuos, el artista lo relacionaba con una vida libertina, entonces se contagiaban de la enfermedad, pero eso también le daba cierta. Entonces viene el apunte mortal de Pablo Arango. Yo quisiera, pues, el tema que tampoco sea de la grandeza, digamos, que tenga Villafañe como de la literatura, ¿no? Es como, a mí siempre me he encantado sobre Roldánillo, como para lo que es la educación infantil. O sea, uno cuando es niño y se cría acá, como que uno tiene la idea de que hay un gran poeta, de que hay un gran escritor, de que hay un gran pintor, y lo magnifica todo. O sea, las cosas son como, uno las saca a la regla y la que va a un municipio que se clava, un municipio de Montes de Jesús, ¿no? Como que, entonces, eso es un tema infantil, pero Roldánillo tiene como algo también de infantil en eso, que es bonito, o sea, tiene como su aspecto bonito, porque hace que digamos, se genere como una aureola, ¿no? Pero por otro lado también es peligroso porque como lo infantil también implica, digamos, un no crecimiento de la madurez, entonces hay como un techo, digamos, de que bueno, estalla este poeta o estalla este pintor y usted como que no puede hacer más, no va a poder superarlo, o es como, entonces, es como una ambivalencia, que es muy interesante porque también me inspira, pero por otro lado también, cuando se sacraliza y no se conoce, entonces la gente, digamos, no se atreve como a estudiar a profundidad para poder como llegar más lejos sería, ¿no? Entonces, no solo quería decir eso, que está bueno, digamos, respetar a la gente que, digamos, ha hecho un camino artístico, pero tampoco es como saludable también empezar como a pensar que estas personas, digamos, son como grandes nubes de lo que sea, porque pues realmente pues Villafañe pues en la literatura colombiana pues es un poeta, digamos, ni siquiera, o sea, no es un poeta como digamos que es como, digamos que ni siquiera sería en primera línea a nivel del valle, es interesante, pero digamos que tampoco yo me atrevería a decir esto a un nivel de colegio o en escuelas, a veces, en escuelas, tal vez es que es como el tema sería esto, eso es lo del narrador, tal vez en la escuela uno empieza y luego ya en un colegio o en un nivel más alto ya uno baja, ya dan un lugar que corresponde, ¿no? Ya como es una charla de adultos, pues uno se atreve como a poder, digamos, discutirlo más, pero digamos quería solamente como decir eso. Eso de la deshumanización de las figuras históricas, a veces como restarle las características humanas a una figura o a un personaje histórico porque nos parece que está tan arriba que no es igual a nosotros. Y cuando Josías, por ejemplo, cuenta esa parte tan humana de Carlos Villafañe, entonces, caramba, ¿en serio? Volvemos a humanizar al personaje realmente. No, igual, si él hubiera sido Dante, yo sí lo, o sea, así digamos, Dante no sabe que cagaba, no importa, pues la obra, o sea, por uno lo que sea, la obra, digamos,
obra pues como tal es una obra que enamora todavía a mucha gente, por eso la leemos en los poemas, todos, creo que todos los lectores saben los fragmentos de poemas de él. Eso es una cosa pues, que ya quedó como que cariño. Pero también como que hay gente que yo conozco acá que cree que la literatura es Villafañe, como gente que, y ese es el peligro, como que hace como el provincialismo, como lo que es. Entonces hay gente que como que porque sabe poemas de Villafañe, y siente que sabe de literatura. Y ahí es el peligro, es eso, como no decir, bueno, es un poeta muy importante porque es nuestro poeta, pero también, digamos, hay que conocer el mundo, hay que ir más allá, ¿no? Mica, no sé si conoces la obra La desprestigiada herencia de Cervantes, que habla acerca de eso. Los europeos se sentaron a decir, bueno, y después de Cervantes no se ha hecho nada, pues hay una novela y ahora todos tenemos que escribir así, y cuando usted no, usted es bueno, pero es que está Cervantes. Y acá, después del boom, lo sacaron en Colombia, pues, el autor ahorita, La desprestigiada herencia de García Márquez, porque después de García Márquez creó eso mismo. Entonces el realismo y todos los conceptos que creó García Márquez fue lo que empezó a estructurar y una cantidad de autores que pudieron haber llegado a ser más grandes de lo que fueron, se quedaron allí en eso, y la idea simplemente es que convenciones, perdón, es lo que muchas veces venden, incluso en la oralidad. O sea, aquí tenemos a Osvaldo que creo que ya va a participar. Hay personas dentro de la oralidad que uno considera, no sé, ellos son los, como dice uno, las vacas sagradas. O sea, es que si usted no es él, no es. Entonces, y no, descentralizar es la palabra que estaba buscando. Hay que descentralizarlos, reconocer que sí son buenos, pero como que seguir nuestro maestro. Hay que darle lo justo, o sea, ni quitarle ni ponerle más, porque se convierte en lugar de un modelo, un antimodelo, es decir, no, pues. Y hay gente que por el contrario, entonces en esa misma imagen buscas alejarse totalmente de eso. Yo no quiero ser esto, yo no quiero imitar este modelo, porque pues puede que te guste como puede que tampoco te guste lo que el otro consiguió. Entonces, sobre la pregunta que Osvaldo nos va a hacer. Ya, bueno, la pregunta era como los desafíos. Sí, como de ser narrador oral, ¿qué es lo que tú consideras como lo más retador o lo más difícil de habitar la palabra y de contar ese ejercicio de transmitir? Bueno, yo creo que, o sea, un día mi madrina Rueda, que es una gran contadora de historias colombiana, me decía que la narración oral se parece más a una maratón, ¿sí? Ella me dijo como que si vos quieres dedicarte a contar historias, vas a tener que saber que, me decía ella, vas a ser quizá reconocido, pero no famoso, ¿sí? Entonces, ¿por qué la narración oral? Eso también lo habla Murakami de la novela, ¿no? O sea, escribir una novela se asemeja a correr una maratón. Y yo creo que también la carrera de contar historias, porque, o sea, la narración oral existe, así no existamos los narradores escénicos, y ha existido siempre. Sí, los narradores escénicos somos aquellos que nos atrevemos a llevar eso que ha sido de la humanidad a un escenario y darle unos matices estéticos, ¿sí? Para en el momento de presentar. Entonces yo creo que uno de los desafíos es tener certezas para contar historias, porque las certezas solo te las da el tiempo, ¿ya? O sea, por eso los grandes narradores y quien tenía la palabra en las tribus eran los abuelos, porque los abuelos con el tiempo ya tenían certezas, ¿no? Cortázar dice, por ejemplo, en Rayuela que la vida es como la rayuela, ¿no? Porque cuando uno aprende a jugar rayuela y la sabe jugar bien, ya no está en la edad de jugar la rayuela. Y pasa lo mismo con la vida. Cuando yo me pongo a hablar con mi papá y mi papá ya sabe cómo vivir la vida, lo que pasa es que tiene 75, ¿sí? O sea, ojalá yo que tengo 37 supiera eso que mi papá sabe para vivir la vida, pero él no me lo va a poder decir ni pasar porque lo va a tener que aprender soy yo. O sea,
Entonces, esas certezas son las que yo pienso que son como el desafío que tenemos los cuenteros para, por ejemplo, yo llegar a una comunidad como es el sur del Cauca, que es una comunidad totalmente oral, donde los cabildos indígenas todavía conservan la palabra y cuentan, y yo tener una certeza de que lo que yo le voy a contar a ellos le va a interesar, con el mismo interés que yo los escucho a ellos sus historias. Y hay otra vaina que yo he pensado, y es, ahí me disculparán, pero yo soy mamamento, mis referentes son los más mamentos de todos. Silvio Rodríguez tiene una canción que dice: somos la prehistoria que tendrá el futuro. Entonces yo creo que los narradores escénicos tenemos como eso, ¿no? Una cosa que es que tenemos que crear los relatos que se van a contar en 200 años. O sea, ¿cómo es esta sociedad? La tenemos que organizar para que esa organización perdure. Ese es un reto que tenemos. Y el otro reto que tenemos es no dejar perder la tradición oral, porque para eso estamos. Pero si solo nos quedamos en no dejar perder la tradición oral, en 200 años habrá un bache, porque los que estuvimos en el hoy no creamos esa oralidad de lo que estaba pasando. Entonces creo un poco que es como el camino que llevamos. Yo quisiera plantear dos cositas para el auditorio, generalmente que ha participado de la que tal vez no se ha animado todavía. Primero, ¿cómo se vivió el paro aquí? O sea, en Rondanillo se sintió el paro. Nos pueden contar un poquito, ya hablamos de eso nosotros que no somos de acá, y pues nosotros en Jamundí lo tuvimos, o sea, fueron días y días fuertes. Pero entonces ustedes, como para poder plantear la siguiente pregunta, ¿cómo fue la experiencia? Porque ya saben cómo se vivió en Cali, que fue horrible. Digamos que se dio tan fuerte que en este momento sí que un grupo de amigos haciendo actividades. Con bloqueos y demás. Hubo un bloqueo en la zona de Santa Rita, la primer corregimiento vía la Unión. Es una vía importante porque mucha mula que se transita por acá para evitar los peajes de la principal, y pues es una entrada principal a los lados también. Igualmente pues había un bloqueo alrededor también en Bolívar, en el Doble, o sea, entonces también por la gente estaba como encerrado, al igual que muchos municipios de acá. El bloqueo no recuerdo cuánto duró, sí, desde el 29 de abril hasta el 6 de julio. Fue los últimos de Pacheco. que se levantó. ¿Y hubo represión del Estado? No, o sea, hubo momentos que tiraron dos granadores para pasar. Es bien interesante la pregunta que pones, porque es como un tema de la narración, de lo que ustedes decían. O sea, ¿cómo se va a narrar eso? Digamos, yo hace poco pues hice un libro de fotografía de paro. Entonces básicamente es como que el rol de narrador de eso, pues un poco, digamos, es como uno que elige narrar y que no elige narrar, que mete en esa memoria, que no mete en esa memoria. Y es un tema muy complejo, porque obviamente hay muchos relatos, ¿no? Y probablemente, digamos, en 30, 40, 50 años, los relatos van a ser más focalizados en un documento. O sea, es un tema muy complejo, digamos, cómo se focaliza la memoria, digamos, en los objetos, y en la memoria, digamos, cómo es escrita o no. Por eso, digamos, básicamente quise hacer ese documento para que se perdiera cierta memoria. Sí, pero entonces ese es el responsable. Lo que ahorita decía es eso, como qué se elige contar y qué no se elige contar, cómo se piensa, qué no se piensa. Es un tema muy complejo. Y es que eso va a la pregunta. Ninguno tiene que aquí decir su participación en el paro por obvias razones, pero por lo menos recuerdo que hicieron una invitación a contar a nosotros en el bloqueo Cubo Jamundí, un bloqueo artístico y cultural. O sea, todos los días había programación, todo el día de eso. Pero se vio la transformación de la oralidad
Entonces las arengas ya no es la típica que lo vengan a ver o quién es usted, sino que empezó pues por lo menos arengas con salsa choque, que ¿cuánto duraban, Ángela? O sea, eran 5 minutos bailables totalmente, pero que la gente se la cruzaba, y algo que me pareció muy curioso porque pues en Jamundí aún están los vestigios del paro, pero hace 2 días un niño en la biblioteca estaba cantando uy, 1, y 2, y 3, Uribe para muy huevo, y la mamá. Y yo, el niño tiene como 7 añitos. Él probablemente ni sepa que es un páramo y tal, pero el niño tiene una reproducción aquí, y entonces yo decía, ¿cómo va a estar esto interesante cuando esta generación crezca? Y cuando la primera línea que se hizo en mi barrio de niños, el antiguo barrio ya se inundaba, y fueron los niños los que fueron a bloquear la entrada principal, y quien quitó los niños, eran como 15 pejelagartos por ahí, y no dejaban pasar, y decían, no, porque es que nosotros somos la resistencia. Y yo, estos cagaditos, o sea, yo soy joven, pero tenía como 8 añitos que me hacen decir, uff, quieto, o sea, el cambio social que va a tener esas generaciones, y a partir de la oralidad y esa redistribución y resignificación de cánticos y demás, que ya no nos corresponden a nosotros, sino que son ellos mismos los que le van a dar ese relevo generacional. Y entonces ya para finalizar, no, antes de comenzar, yo sí quería preguntarle a Josías, porque faltó por responder él no es narrador oral, no es historiador, pero hace ambos ejercicios, o sea, practica esos ejercicios. Y para él, ¿cuál es esa responsabilidad o ese reto de contar historias y digamos, de transmitir esa memoria que conserva? ¿Cuál cree que es el reto que tiene o la dificultad en hacerlo? Será como la verdad, yo no sé, o sea, esencialmente yo soy un lector, y por mi pasión por la lectura, entonces uno va encontrando a veces visiones opuestas de una misma apreciación, ¿no? A propósito de que Villafañe fue como el bichoncito, el Benjamín de la ruta simbólica. Eso siempre se recuerda cuando se nombra a Villafañe, que Julio Flores era como la figura más destacada, y eran los tiempos de la guerra de los 3 años, ¿no? O guerra de los 1000 días que llamamos acá. Y entonces en el toque de queda, los de la ruta simbólica, en medio de la bohemia, recitaban, tomaban, tertuliaban. Y allí llegó Villafañe y lo acogieron. Bueno, cuando yo fui creciendo, me fui aficionando a la poesía, y Julio Flores era muy leído. En cada esquina te citaban un poema de Julio Flores, y yo también empecé a leer lo que hacía la gente, pues, que era diciendo que para Julio Flores, y empecé a llenar un cuaderno con los poemas de él. Y bueno, seguía leyendo, y de pronto, cuando en Cali pusieron ese periódico El Pueblo, que trajeron a Fernando Garavito a dirigirlo, y él escribió un artículo feroz contra la poesía de Julio Flores. Cuando yo leí eso, pues me convenció, yo empecé a leer esa diatriba de Fernando Garavito contra la poesía de Julio Flores, y su pasión pues por hablar de tumbas, de amadas muertas, todo era funerario, lúgubre, triste. Entonces pues lo desnudaba como una reducción allí de la poesía, pero esa era la poesía más, acá hablando con Danillo, que es lo más leído. Entonces eso como para mí fue pues como una cosa reveladora y de verdad, y ya estaba leyendo otras cosas, y entonces como que uno iba comparando, ¿no? Bueno, entonces uno de cierta manera empieza como a decir, bueno, estamos quedados en que la poesía buena es la de Julio Flores, y entonces resulta que la buena poesía es otra, no es él. Entonces uno siente como un deber, ¿no? De que entonces donde pueda uno dice, no, hay
que leer esto, hay que leer aquello, no solo leer. Pero la poesía popular tiene ese poder que tiene, de pronto llega mal, ¿no? Entonces eso se vuelve paradójico también, así como Villafañe con su poema de la amada muerta, que inclusive hay alguien que asegura que ese poema, que eso es paja de que fue una novia que se le murió, es que eso fue un poema por encargo, no estoy seguro, pero creo que alguna vez oí eso, y como eso pasaba mucho tiempo, que escribían poemas por encargo, pero ese poema como es, lo recitaban como esa famosa poesía para declamar, ¿no? Eso la declamaban y claro, hacía llorar a la gente, y pues como una cosa sensiblera, ¿no? Entonces, pues yo también tiendo a creer que es verdad que esa tal novia no existió y que fue un poema por encargo, pero pues como él en su habilidad para hacer sonetos logró pues ese acertado soneto. Pero yo pienso pues que es como un deber uno, si uno puede conocer un poco, transmitir a los demás lo que uno pueda alcanzar. Yo tengo una pregunta para usted. Bueno, es evidente que aquí hay un movimiento y una circulación de literatura, y pues que viene mucho antes de Carlos Villafañe, pero que efectivamente se logró explorar. Pero nosotros hablamos de unos horizontes deseables, ¿cierto? Digamos, ahorita nosotros tenemos el proyecto Leo y no tiene horizontes deseables para la proyección de la literatura. ¿Cómo ve usted el panorama para ese entorno aquí? O sea, ¿cómo ve usted la oralidad y la literatura generacionalmente y con un futuro deseable, problemático? ¿Cómo lo ve usted con su experiencia y pues también ustedes que están aquí involucrados en esta movida? Muy difícil porque, por ejemplo, yo como me fui lector, también me fui volviendo historiador, aficionado a la historia, y resulta que personas que me transmitieron a mí unos conocimientos interesantísimos de aquí de Roldanillo ya se murieron, ellos nunca escribieron nada, y yo también estoy en riesgo. Ahora un amigo me dijo, usted morís y se va a perder un poco de datos, pero por ejemplo me enteraba que a veces en las escuelas les ponen la tarea, entonces me llegan a preguntar, venga, cuénteme usted qué sabe y tal, pero eso es muy ocasional, no hay, uno se da cuenta leyendo que hay partes donde la recopilación de la memoria oral es fuerte, entonces le ponen la tarea, pregúntenle a la abuela, a su tío, a su mamá, cómo era, qué comían cuando eran niñas, cómo se vestían, cómo eran las casas, qué juegos practicaban. Bueno, entonces todo eso va quedando de cierta manera en la memoria de las personas y hay algunos que recopilan esas historias, esos testimonios, pero Roldanillo no hay ni archivo histórico, ni hay ese trabajo ni a nivel institucional ni educativo, pues débil, no es como fuerte. Hay excepciones aquí, hay algunos profesores que comentan bastante eso, recuperar eso, pero lo veo como algo aislados. Y a nivel comunidad, o sea, que ustedes no hay grupos, hay personas colectivas que despierten. Bueno, los jóvenes, la actual generación, yo le veo un cambio muy interesante. Mire que en el movimiento de la protesta se vio, Roldanillo fue en el Valle uno de los municipios que mostró bastante su expresión de rechazo a la política del gobierno. Y también se ve cuando usted habla con los jóvenes, por ejemplo aquí hay cineclubes, de esa protesta quedó un cineclub de todo semanalmente y usted viera las películas que programan y son jóvenes que te ponen a hablar con ellos y me dejan atónitos, me dejan, esos pelados tienen un dominio del cine tremendo, hay por lo menos 4 o 5 aquí cinéfilos, Fabio entre ellos que está aquí grabando, hay varios que es fascinante ver cómo nos apasiona el cine, lecturas, jóvenes que yo estoy haciendo de librero, aparte
parte de lectores, entonces vendo libros y vendo libros leídos también. Y más de un joven me dice, no, yo prefiero los libros leídos y buenos libros, no literatura como debe ser. Entonces, en Rodadillo hay un movimiento bien interesante, hay optimismo por ese lado. Yo quería decir una cosa respecto a la pregunta anterior, la que como resonando mucho el tema. Yo ahorita estoy, digamos, visitando varias ciudades y me he entrevistado con gente de primera línea y todo para hacer como pequeñas notas para Canal 2, estoy haciendo eso. Y yo noto que la guerra en este momento es una guerra de la memoria. O sea, es como que todo el mundo de la institución de que se ha olvidado, digamos, la importancia que tiene lo que pasó, y hay todo un temor que están desapareciendo, están persiguiendo líderes que pueden hablar, hay mucho miedo cada vez más a hablar en público, porque hay toda una persecución, digamos, en este momento está pasando. Entonces es una guerra de la memoria y digamos que en este momento la guerra, o sea, la forma, digamos, de ser resistente en este momento es conservar la memoria de lo que pasó y que no se tergiverse. O sea, porque se está tergiversando oficialmente y se está, digamos, haciendo unos relatos oficiales que están ya construidos. Entonces, en este momento yo veo más interesante la disputa, la estoy viendo en el campo simbólico de la memoria, en donde digamos, entonces, por eso digamos, digo eso, porque en este campo acá, porque es que se narra, de qué se habla, la narración como narrador que he decidido contar, que he decidido hablar, que he decidido, digamos, historiar, ¿no? Eso en este momento es como un punto de resistencia muy importante y se nota que importa mucho al Estado, porque se nota la persecución también, se nota lo que hay como por otro lado, la persecución a la memoria. Esto lo he visto ya con el ciclo de Bogotá, Medellín, en Bucaramanga, o sea, en varios lugares que me he comunicado y estoy viendo eso, ¿no? Entonces es muy interesante. No, que además la memoria, la memoria oral obviamente se transforma como en el arma con el que hace un contrapeso, digamos, a los medios institucionales, pues no sé, obviamente, los noticieros y todo eso. Era común ver durante el paro que las noticias iban creando ya la narrativa que después se iba insertando en la mente de las personas. Entonces una guerra entre la narración entre voz y tutía audivista. Entonces como que es un campo de batalla que yo creo que es importante saber, importante educar, porque finalmente ahí es donde estamos pues construyendo una historia, digamos, justa. Al respecto de eso, no recuerdo ahorita, creo que es de Mastreta, hablaba, tiene un ensayo, un cuento, y después las ensayos se cuenta en que le están conversando y la persona que le entrevista le dice, ¿sabes por qué se cayó la dictadura chilena? Y él dice, porque se olvidaron de un simple detalle, educar a los más pequeños. Les dejaron ese prestigio de memoria y ellos fueron los que cambiaron todo esto. Entonces ahí es donde veo tan valioso lo que está diciendo, que el susto del gobierno es que las nuevas generaciones digan, hace un tiempo hicieron esto, así que ténganse. Y pues yo sí tengo que dar una pregunta aquí que se ha tocado mucho y el auditorio de hecho me da la razón con la pregunta que voy a hacer, y es la posición de las mujeres en todo esto de la vida y la literatura en el organillo, porque allí incluso pues como buen narrador estuviste tú, que se agradece mucho la participación, pero incluso en el mismo festival teníamos esa duda, y cómo la participación femenina en todos estos procesos, porque pues se ha dicho y yo soy parte también de eso, que la revolución también será femenina o no será. Entonces, ¿cómo será todo este momento? Se los preguntan ustedes cómo lo perciben, pero pues en este momento tú como exponente de las mujeres de Rodadillo, ¿cómo lo evidencias? Antes de que nos retiremos, les agradecemos mucho la asistencia. Vamos a estar entonces después ya en la presentación oficial de narración, la presentación de Osvaldo Cárdenas con la esquina de la revolución, que viene a propósito de lo que estamos hablando, de esos cambios sociales, y con Jaime Ramiro, que es un comediante de la ciudad de Cali, ganador incluso de comedia de Cali. Y pues vamos a finalizar con eso. Pues si nuestra compañera nos quiere contar, pero de verdad le agradecemos a Ana Lucía, a Isabel López
gracias por generarnos un conocimiento y pues que ya este sea el derrotero, ya sabemos entonces cuál es el punto de partida y que ya que los puentes hechos para que se siga construyendo. ¿Entonces tú no los vamos a aportar o cerramos el No, yo la verdad no me desconecté. No te olvides. Listo, pues entonces podemos cerrar para hacer una pausa y que ya después podemos pasar a la celebración. Es tu punto. Muchas gracias por participar, muchas gracias Josías, porque Joan dijo algo muy importante al principio y es que qué es lo que realmente le da peso a una persona en un espacio, o sea, su profesión no, sino a qué se dedica realmente. Entonces, independiente de que Juan me invitara porque soy historiadora o invitara a Joan porque es literato, realmente Josías es el que sabe aquí en su tierra de qué hablar y qué hablar. O sea, él es el que tiene peso realmente y el que hace el ejercicio de historiador, el ejercicio de investigador y el ejercicio además de narrador. O sea, todo en uno. Entonces, muchas gracias por participar, muchas gracias a todos ustedes y que participen ¿en dónde? Era más artística. No es aquí, es aquí.